hermanos. Les pido que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 3. Nos tocan los versículos del 8 al 13. Es un texto simple, sencillo, muy fácil de entender, pero no poco importante y altamente desafiante para todos nosotros en esta noche. Nosotros podemos ver en la epístola de Pedro, sobre todo en el último fragmento que hemos estudiado, del versículo 11 del capítulo 2 hasta el versículo 7 del capítulo 3, que el apóstol da una serie de, digamos, de consejos o de advertencias prácticas que los creyentes deben llevar adelante en la vida diaria. Él ruega como a extranjeros y peregrinos, exhorta a abandonar los deseos carnales y luego da un montón de consejos y direcciones prácticas en los cuales los creyentes deben realizar día a día. Él habla sobre las autoridades, habla sobre someterse a las autoridades civiles, habla sobre los esclavos y los amos, que habíamos dicho en su momento que podría fácilmente traerse hasta este contexto y hablar de empleados y empleadores. También habla sobre los sufrimientos de Cristo y nos llama a sufrir como Cristo sufrió. Dice Pedro en el capítulo 2, versículos 21, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y bueno, ¿y cuáles son sus pisadas? Yo leo este texto que dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuáles son sus pisadas? Las que vienen expuestas a continuación. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente. También dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Esas son las pisadas que Cristo dejó para que nosotros sigamos. No hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y llevó nuestro pecado. Quizás esta sea la única pisada que nosotros no podemos seguir. Sin embargo, al llevar él nuestro pecado, nos muestra un gran ejemplo de que nos hizo mucho bien a pesar de ser enemigos. Y eso sí es algo que podemos imitar. Y estas pisadas de Cristo en el capítulo 2 tienen mucho que ver con lo que vamos a leer en esta noche. En el texto de esta noche vamos a ver 3 puntos o 3 encabezados principales. El comportamiento cristiano, por un lado. En segundo lugar, la bendición de obedecer. Y por último, la victoria de los justos. Por lo que sin más introducción, hermanos, no me quiero extender, porque tenemos mucho para ver esta noche. Quiero que me acompañen al texto. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo, mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Les pido que me acompañen una vez más en oración. Señor, rogamos en esta noche que seas tú, Señor, quien hable. Rogamos por la enseñanza de esta noche, rogamos por el texto que toca en esta noche, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que podamos escuchar tu palabra, Señor, atentos, que nos hagas estar atentos, Señor, y que uses tu palabra en nosotros para formar a Cristo, Señor.
Si tú no obras de esa forma, Señor, nada de esto tiene sentido. Rogamos que apliques, Señor, tu palabra, que el Espíritu Santo obre en medio nuestro por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese es el texto de esta noche. Vamos a ver el primer punto en esta noche, que es el comportamiento cristiano. El comportamiento cristiano, lo vemos claramente en los versículos 8 y 9. Dice, ser de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Ese es el carácter del creyente verdadero que ha sido salvado por gracia. En primer lugar, el apóstol Pedro dice finalmente. Esto claramente es una conclusión, no de la epístola, sino de todo lo que viene hablando anteriormente, ¿no? Mencionábamos que en todo el fragmento anterior el apóstol llama a los cristianos extranjeros y peregrinos y los exhorta a abandonar el pecado. Bueno, un poco lo que veíamos recién en la introducción. Y los llama a vivir manteniendo un testimonio fiel ante los gentiles. Los llama a sujetarse a las autoridades. También habla de las relaciones entre el esposo y la esposa. Pero luego de todas estas cosas, él dice finalmente, como concluyendo todos estos aspectos prácticos, él va a dar una serie de virtudes, podemos decir 6 virtudes o 6 características del carácter cristiano. Son, podríamos decir, disposiciones internas de los creyentes, ¿no? En primer lugar, él llama a ser de un mismo sentir. Él dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Pedro no está haciendo otra cosa aquí más que llamar a la unidad. Y como veíamos hace algunos domingos en la escuela dominical, la unidad es uno de los deberes principales de los miembros de una iglesia. Al decir el apóstol sed de un mismo sentir, no está diciendo ni está llamando de ninguna manera a que abandonemos nuestras particularidades o nuestros puntos de vista particulares sobre ciertas cosas. Decir eso, hermanos, sería convertirse en una secta. Son solo las sectas las que todas las personas abandonan su individualidad para seguir en pos de lo que dice una sola persona. Lo que Pedro está diciendo al llamar a ser de un mismo sentir se refiere más a estar de acuerdo en lo doctrinal, en lo fundamental, en todo lo que refiere al evangelio y a la fe. Nosotros podemos claramente estar en desacuerdo en cuestiones menores, pero en todo lo que refiere a la fe o a los fundamentos de la fe no podemos diferir. El apóstol nos exhorta a ser de un mismo sentir. Podríamos decir a modo de ejemplo, si decidiéramos pintar el templo, probablemente algunos quisieran que sea color blanco, otros que sea otra tonalidad clara, y podríamos incluso hasta estar en desacuerdo, incluso discutir por qué color quedaría mejor. Ser de un mismo sentir no significa que estemos de acuerdo en esas tonterías, sino que por esas tonterías no dividirnos. Estar de acuerdo en lo fundamental, perdón. En ninguna iglesia, nunca jamás vamos a encontrar 2 personas que estén de acuerdo en todo. Y para ser de un mismo sentir, para que podamos ir en pos de ser de un mismo sentir, es necesario, hermanos, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. A medida que uno crece en el conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra santificando al creyente y formando al creyente a la misma imagen de Cristo. Y de esa manera, en el crecimiento en la palabra, juntos, como miembros, como cuerpo, vamos a unirnos y vivir siendo de un mismo sentir. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice también Pablo en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación
os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque este versículo trae un poco más de luz. Él dice, un mismo sentir según Cristo Jesús. Lo que Pablo en este texto de Romanos está llamando es que veamos las cosas como Cristo las ve, que hagamos las cosas como Cristo las hizo, en Cristo Jesús, según Cristo Jesús. Y es interesante que este texto de Romanos está en un contexto en el que el apóstol está hablando acerca de los débiles y de los fuertes en la fe y hablando sobre cuestiones de conciencia en los que justamente va a haber muchísimas diferencias. Sabemos que el contexto de este texto está hablando de estas cosas y Pablo pone muchos ejemplos y dice, algunos guardan unos días de fiesta, para otros son todos los días iguales, algunos comen ciertas cosas, otros se abstienen. Justamente en ese contexto se está hablando de muchas diferencias y Pablo dice que sean de un mismo sentir según Cristo Jesús. Y no se está refiriendo a que opinen lo mismo, sino que se respeten y se amen. En segundo lugar, el apóstol Pedro dice compasivos. Compasivos. Y esto no significa sentir pena por alguien o sentir pena por un hermano, sentir pena por una persona, sino que significa literalmente tener sentimientos en común o compartir sentimientos. Podemos verlo claramente en lo que dice Pablo en Romanos 12:15. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso es exactamente a lo que se refiere Pedro cuando dice que tengamos sentimientos en común, es decir, seamos compasivos. Y esto, hermanos, es algo que una persona no puede lograr por sí misma. Alegrarse por el contentamiento de un hermano o sufrir por el sufrimiento de un hermano es algo que solamente produce el Espíritu Santo. No van a ser jamás del hombre natural. Cuando Pablo enumera las obras de la carne en el capítulo 5 de Gálatas, él nombra los celos, las contiendas, las envidias y las iras, y todas esas obras de la carne o frutos de la carne, podríamos decir, lejos están de alegrarse con el contentamiento de un hermano o de sufrir por el sufrimiento de un hermano. Sed compasivos, dice el apóstol Pedro. Compartamos los sentimientos de los hermanos. En tercer lugar, dice Pedro, amándoos fraternalmente. Amándoos fraternalmente, es decir, amor fraternal. Pedro exhorta a que los creyentes se amen los unos a los otros con amor fraternal. Y normalmente esta palabra fraternal es descuidada o es dejada de lado, pero lo que significa es familia. Es decir, aquellos que son genuinamente salvos, son hermanos entre sí, comparten un mismo Padre y son hermanos en Cristo y deben amarse y se les ordena amarse unos a otros como si fuesen familia. Dice el Señor en Juan 13, 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dice también Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Somos familia, hermanos, debemos amarnos como hermanos, debemos amarnos como tal. Y es más, creo que la palabra fraternal se queda corta al intentar describir el tipo de amor que deberían tener los creyentes entre sí. Quizás es la palabra que mejor lo ilustra, pero aún así no llega a captar todo el amor que la palabra de Dios intenta decir con respecto a los creyentes. Cristo dice, ámense unos a otros como yo os he amado. Y Cristo ama mucho más y mucho mejor que un padre a un hijo o que un hijo a un padre.
Debemos amarnos con amor fraternal. El apóstol Pedro dice también, en cuarto lugar, misericordiosos. Misericordiosos. Él dice, de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos en cuarto lugar. Y la palabra que se utiliza aquí para que se traduce como misericordioso significa literalmente en el original tierno de corazón o de corazón tierno. Por lo que el apóstol está hablando no de un corazón duro o cruel o hiriente o tosco, sino que se está refiriendo a un corazón tierno, blando y suave, y está hablando directamente al trato que deben tener los hermanos entre sí, al trato que deben tener los creyentes entre sí, unos para con otros. Dice Efesios 4, 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Quizás este texto que estoy leyendo no tiene mucho que ver con lo de ser tierno de corazón, pero muestra un poco el contraste entre un corazón duro y un corazón tierno. Dice el apóstol Pablo, dejando la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia, y por el contrario, ser benignos. Ese es el contraste entre un corazón duro y un corazón tierno, como Pedro nos está exhortando a tener. Y el mayor ejemplo de corazón tierno lo podemos ver en el Señor mismo. Él era manso y humilde y trataba con amor y con ternura a los pecadores. Con aquellos fariseos orgullosos de corazón duro fueron las únicas personas con las que el Señor fue realmente duro. Pero para con los demás, Él era tierno y amoroso, y es lo que el apóstol Pedro en esta noche está diciendo en el texto, cómo debemos ser, cómo debe ser el corazón de un creyente. En quinto lugar, dice el apóstol, amigables, amigables. Y la palabra que se traduce como amigable significa literalmente de espíritu humilde o de mente humilde. Y no hay mucho que decir en este punto. Está diciendo exactamente lo opuesto y lo contrario a la arrogancia y a la soberbia. Sobran los creyentes que hablan con arrogancia, que hablan con soberbia. Sobran los creyentes que en cada conversación intentan o pretenden enseñar. Personas así hay en todos lados, personas así hay en todas las iglesias. Personas que quizás están simplemente esperando que en la conversación uno se calle para ellos poder enseñar y mostrar cuánto conocimiento tienen. Pero Pedro está diciendo, sean de espíritu humilde, sean de mente humilde. Pedro ordena que seamos humildes. Dice el Señor Jesús en Mateo 11, 29, dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si había una sola persona, un solo hombre en la historia de la humanidad con el derecho de hablar con arrogancia y con soberbia, era el Señor Jesucristo. Era el único que tenía, era el único que era Dios encarnado y era el único que tenía el conocimiento absoluto sobre todas las cosas. Sin embargo, Él era manso y humilde. ¿Qué podemos esperar o qué deberíamos hacer nosotros? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y creo que ese es el punto principal de todo este asunto de la humildad. Uno debe estimar a los hermanos como mayores a uno mismo. Es natural que cuando venga un pastor reconocido o alguien con muchos años en el ministerio
podríamos mencionar, no sé, al pastor Jorge, que venga a este lugar y uno lo escucharía con toda la atención del mundo, por toda la sabiduría y por todo el conocimiento que él posee. Sin embargo, también es natural que venga un hermano recién convertido, que poco sabe de la palabra, que apenas quizás sepa leer y escribir y uno lo tenga en poco. Es normal, pero no debería ser así. Uno debería tener en alta estima a todos los hermanos por el simple hecho de ser hermanos, por el simple hecho de ser hijos del mismo Dios. Dice Pablo, estimando a los demás como superiores a él mismo. Y en sexto lugar, la última de las virtudes o características, digamos, del creyente, dice el apóstol Pedro, bendiciendo y no maldiciendo. Luego de amigables, él dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Y este es el punto principal o el distintivo principal del verdadero creyente. El ejemplo máximo lo podemos ver en Cristo, y él enseñó sobre esto en Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando expone la ley del talión y la interpretación que tenían los judíos en aquel entonces. Dice así el Señor en Mateo 5. Les pido que me acompañen a Mateo capítulo 5. Vamos a leer versículos del 38 al 42. Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 42. Dice así el Señor, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, el Señor en esta ocasión está citando la ley del talión, una ley que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que ya la hemos estudiado en la escuela dominical, cuando vimos el estudio del Sermón del Monte. Pero lo interesante de esta ley es que era una ley que estaba dada por Dios para dar reglas en la administración de la justicia. Es decir, esta ley, el ojo por ojo, el diente por diente, está en un contexto de jueces, autoridades, testigos y sentencias. Por lo que es un principio para la justicia, perdón, para la administración de la justicia. Establece un principio para el castigo proporcional. Nunca fue la intención de Dios que esto sea un principio para la venganza personal, como lo veían los judíos de la época. De hecho, los religiosos lo tomaban como una excusa para poder vengarse, y de esta forma ellos justificaban su venganza como piadosa o como permitida por Dios. Tanto en este texto de Mateo como en el texto de Primera de Pedro de esta noche, el punto principal es la mansedumbre. Es la mansedumbre. Dice Pablo en Romanos 12, del 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De manera que el apóstol Pedro está llamándonos a ser mansos. Lo vemos en el texto que leímos de Romanos, lo vemos en el Sermón del Monte en palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en el texto de esta noche. El punto no es dejarse herir o pasar por tonto, sino actuar con mansedumbre.
Pero el apóstol Pedro, va más allá y no solo se queda en la negativa de no maldecir o de no devolver la maldición, sino que también hay un llamamiento positivo de bendecir. No solamente uno debe quedarse con el no responder a la ofensa, sino que activamente tiene que responder a esa ofensa con bien. Esto lo podríamos ver en cualquier tipo de situación en la iglesia. ¿Qué pasa cuando un hermano te critica injustamente? ¿Cuál es tu respuesta natural? ¿Bendecirlo? ¿Hablarle bien? ¿O ir a contarle a otro? ¿O ir a quejarte con otro? ¿Qué pasa si un hermano un domingo por la mañana no te saluda? Y la cabeza empieza a maquinar y uno empieza a pensar, seguramente no me saludó a propósito, seguramente me evitó a propósito. No debería ser esa la respuesta natural. ¿Qué pasa si un hermano te ofende y nunca te pide perdón? En estos casos que estoy mencionando, ¿cuál sería la forma de responder con bendición? Bueno, manteniendo una actitud mansa y buscando siempre la reconciliación. Si un hermano te critica injustamente, uno podría simplemente abstenerse de la difamación o de ir con el chisme a un tercero y buscar la reconciliación con el hermano. Si un hermano no te saluda, ve y salúdalo tú. O si un hermano te ofende y no pide perdón, simplemente perdona. Simplemente perdona y mantén una actitud reconciliadora con el hermano. Eso sería responder con bendición. Cuando el apóstol dice mal por mal, no significa lo mismo que maldición por maldición. La palabra mal se refiere a toda clase de mal, mala acción o desearte el mal o causarte algún daño, pero maldición significa literalmente hablar mal de alguien, hablar mal de alguien. ¿Y cuántas veces, hermanos, estamos más prestos a hablar mal de nuestros hermanos que bien? Las malas noticias pareciera que son más fáciles y más rápidas de compartir que las buenas. Si un hermano me hace un bien, quizás solamente queda en mí. Si un hermano me hace un mal, rápidamente voy a contárselo a todo el mundo. Y como veíamos hace un par de domingos con respecto a los deberes de la membresía, es muy natural que cuando uno vaya con una crítica o hablando mal, perdón, de un hermano, es lo más natural del mundo que la persona que escucha responda con su propia maldición, acotando su propia experiencia con este hermano. Por el contrario, el apóstol dice, bendición, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y bendición es exactamente lo opuesto, es hablar bien de alguien. Y lo que es interesante es que la razón que da el apóstol para actuar de esta manera es que fuisteis llamados para que heredases bendición. Fuisteis llamados para que heredases bendición. ¿Y cuál es la bendición que heredan los creyentes? Bueno, Pedro la dice en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. También dice el Señor en Mateo 5:5, en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Santiago 2:5 también habla de que Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hay muchos textos más, hermanos, pero por cuestión de tiempo no los vamos a leer. El punto es que dada la herencia que tenemos, dada la bendición que hemos recibido y que se nos ha prometido, ¿cómo vamos a preocuparnos por lo que nos hagan los demás?
dadas las bendiciones que se nos dieron y las bendiciones que se nos prometieron, ¿cómo vamos a estar preocupándonos por si un hermano me ofende o otro hermano dice tal cosa de mí? No deberíamos ni preocuparnos por esas cosas. Y dadas las bendiciones que se nos dieron y las bendiciones que se nos prometieron, ¿cómo no va a salir de nosotros otra cosa que no sea bendición? Si se nos promete una herencia incorruptible en los cielos, se nos promete el reino, ¿cómo va a salir de nosotros maldición? Ese es el punto de Pedro. El creyente fue tan bendecido que un creyente que maldiga o que devuelva mal por mal es una incoherencia absoluta. Segundo punto en esta noche, hermanos, la bendición de obedecer. La bendición de obedecer. El apóstol Pedro en los versículos del 10 al 12 está citando un salmo, el Salmo 34, los versículos 12 y 13. Dice el apóstol, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En primer lugar, Pedro dice a aquellos que quieran amar la vida, ¿no? Dice, porque el que quiere amar la vida, y este amar la vida se refiere a un deseo profundo de una vida bendecida, un deseo profundo de una vida larga y bendecida. En Deuteronomio 6:2, un texto en el que Moisés está hablando al pueblo antes de cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida, dice así, hablándole al pueblo de parte de Dios, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y escuchen bien, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean prolongados. La promesa es una vida bendecida. Dios promete una vida de bendición a aquellos que le obedecen. Pero tengan en cuenta, hermanos, que la promesa es una vida bendecida, no una vida sin pruebas o sin aflicciones. No se refiere a la ausencia de pruebas o aflicciones. De hecho, la Biblia promete pruebas y aflicciones. La condición para una vida bendecida o una vida en el centro de la bendición de Dios es refrenar la lengua del mal y los labios de hablar engaño. Y yo no quiero que se piense que estoy diciendo o que estoy dejando entrever que uno puede manipular a Dios con la conducta. De ninguna manera. No es que cuidando un poco mis labios o cuidando un poco mi lengua, Dios me va a bendecir. No, de ninguna manera. Nosotros vemos a la luz de la palabra que la lengua habla y los labios hablan según lo que hay en el corazón. Lo que sale de la boca es evidencia de lo que hay en el corazón. En Mateo capítulo 12, versículo 37, es un texto en el que el Señor está reprendiendo a los fariseos que estaban atribuyendo a Satanás las obras de Cristo. Y dice así el Señor, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que sale de la boca es evidencia de la fe y del corazón. Estos fariseos estaban atribuyéndole a Satanás las obras de Cristo, pero no había problema con lo que salía de su boca, sino que lo que salía de su boca era una muestra de la incredulidad y de la dureza de su corazón. Dice Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del mal tesoro de su corazón saca lo bueno. Perdón, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es hablar bien la condición, hermanos, para una vida bendecida.
sino una vida de obediencia que se manifiesta en lo que sale de la boca. Lo que hay en tu corazón va a salir. Las conversaciones santas son evidencias de una vida santa. Y esa vida santa, esa vida de obediencia es la vida que Dios bendice. Dice también el apóstol, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de sus labios, no hablen engaño. Y el versículo 11 dice, apártese del mal, dejar el mal, hacer el bien, y luego dice, busque la paz y siga. Y este apartarse del mal que está diciendo el apóstol no se refiere a apartarse de algún pecado o dejar de algún pecado del mal. No se está refiriendo a dejar alguna especie de mal, sino a todo aquello que sea malo. El que es creyente, el que ha sido salvo, debe dejar todo lo que sea malo. Y esto incluye, hermanos, personas o compañías o todo aquello que pueda ser fuente de tentación para inclinarte al mal. Dice Proverbios 4, versículos 14 y 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. No dice que puedes caminar cerca, sino que te vayas lo más lejos posible. El llamado a dejar el mal no es dejar un pecado o dejar una práctica pecaminosa o dejar parte del mal, sino todo lo que sea malo o todo lo que sea fuente de tentación. Y esto podemos verlo claramente en lo que dice el Señor en Mateo 5, versículos 29 y 30. En ese contexto, el Señor está hablando del adulterio, pero fácilmente puede ser aplicado a cualquier otro pecado. Dice ahí, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La exhortación de Pedro, hermanos, es a abandonar todo lo que sea malo. Sin embargo, no queda simplemente en no hacer el mal, sino aquí también el apóstol da una orden activa de hacer el bien. Dice el versículo 11, apártese del mal y haga el bien. Hay muchos creyentes, si se podría decir creyentes, que caen en el legalismo porque se sienten muy cómodos con una larga lista de no. No hacer esto, no hacer aquello. Y ellos viven la fe de una manera simple, quizá cómoda y fácil, como una lista de abstenciones, de cosas que ellos deben abstenerse. Lo que estas personas ignoran es que están en la misma línea que el fariseo de Lucas 18, que oraba consigo mismo creyéndose mejor que los demás. Él decía, yo no soy como los pecadores, yo no hago tal o cual cosa, no soy como este publicano. El apóstol Pedro dice, apártense del mal, pero hagan el bien. Hay una orden activa de hacer bien, de ocuparse y de esforzarse por hacer el bien, no solamente abstenerse de ciertas cosas. Dice Romanos 2, versículos 6 al 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En este contexto está hablando Pablo sobre el pago que dará Dios a cada uno. Y aquellos que perseveran en bien hacer. Dice también Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quiero que se queden con esto, hermanos. No es simplemente abstenerse de lo malo, sino activamente hacer lo bueno. Lo próximo que menciona el apóstol es buscar y seguir la paz. Él ordena buscar y seguir la paz. Dice versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. En Romanos 12:18 dice Pablo, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El buscar la paz y seguir la paz, hermanos, no significa necesariamente, de hecho, lejos está de significar esto, no significa ser pacifista. Buscar y seguir la paz no significa ser pacifista, no significa evitar los conflictos, no significa evitar la confrontación. Muchas veces la cobardía se disfraza de pacificador. Hay muchas personas, muchos hombres cobardes que no se atreven a confrontar o que no se atreven a enfrentarse a los conflictos y se escudan en que la Biblia nos llama a paz. Esto no es buscar la paz y seguirla, hermanos, eso es cobardía. Buscar y seguir la paz no es eso. De hecho, confrontar el pecado es parte de hacer el bien. Es parte, está incluido en hacer el bien que Pedro nos está diciendo en este mismo texto. Amonestar a un hermano es parte de hacer el bien. Predicar el evangelio a los perdidos es parte de hacer el bien. Y todas estas cosas que estoy mencionando, exhortar a un hermano, confrontar el pecado o predicar el evangelio, son cosas que traerán oposición. Son cosas que traerán una respuesta hostil por parte o del mundo o de los hermanos que están en pecado. De hecho, el mismo Señor dice en Mateo 10, 34 al 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hablaba con un hermano el domingo pasado y él me decía que a causa de convertirse al Evangelio perdió absolutamente a todos sus amigos. El Evangelio, hermanos, no trae paz, trae espada, trae disensión, trae la reacción y la persecución por parte del mundo. Por lo tanto, buscar y seguir la paz no significa ser pacifista o evitar los conflictos. El creyente es pacificador porque tiene la paz y porque vive la paz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este tener paz con Dios significa que ya no somos enemigos de Dios. Estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios, vivimos en paz con nuestros hermanos y predicamos el Evangelio de la paz. El apóstol Pedro en Efesios 6:15 se refiere al Evangelio como el Evangelio de la paz. De esta manera, nosotros como creyentes promovemos la paz entre Dios y los hombres. Pero esto no va a ser aceptado por el mundo, esto no va a traer paz, esto de hecho va a perturbar la falsa paz que tenga el mundo. El creyente es pacificador porque vive la paz, porque está en paz con Dios y porque predica y promueve la paz entre Dios y los hombres. La unión con Cristo nos hace estar en paz y nos hace vivir la paz. Por ende, el cristiano se va a esforzar en predicar el Evangelio. Se va a esforzar, sí, como dice Pablo, en lo que dependa de uno estar en paz con todos los hombres. La paz es la característica de los cristianos. Pero esto no quiere decir que debamos evitar los problemas o evitar la confrontación o evitar la proclamación del Evangelio por el bien de la paz. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
versículo 12 en esta noche. Primera de Pedro 3, versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es interesante, hermanos, deberíamos sentirnos muy motivados a obedecer al leer estas palabras. Dios escucha a los justos. Dios ve a sus hijos en Cristo, los ve en Cristo, los ve justos y los ve con amor entrañable. Los creyentes van a caer en pecado, van a pecar, pero en Cristo hay perdón y Dios los ve a través de Cristo. Y ellos perseveran. Quiero que piensen en los grandes, en los poderosos, en los reyes de la antigüedad o en los gobernantes hoy en día. A ninguno le importa absolutamente nada su pueblo. Los reyes en la antigüedad se paseaban por las calles y miraban con desprecio a la gente común. Hoy los gobernantes dudo mucho que les importe algo de su pueblo. Pero lo que dice aquí el apóstol Pedro es que Dios sí está atento a su pueblo y su oído está presto a sus oraciones. Pedro está citando unos versículos del Salmo 34 y en el Salmo 34 dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios escucha a los justos. Dios está atento a su súplica y su amor, el amor de Dios lo guía a responder y a atender a las oraciones de su pueblo. Yo sé que muchas veces no obtenemos lo que deseamos o que no obtenemos la respuesta que esperamos de parte de Dios, pero Dios promete, hermanos, responder las oraciones de los justos. Quizás no sea lo que deseamos, quizás no sea lo que esperamos, pero Dios promete responder. Él responde según su voluntad, según su amor. Dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Como ejemplos de no obtener lo que se desea, podríamos ver a Cristo orando en Getsemaní, deseando, orando, si es posible que pase de mí esta copa. O podemos ver a Pablo orando que le sea quitado el aguijón en la carne. La respuesta de Dios es, bástate mi gracia. Él no siempre va a responder lo que nosotros deseamos, pero Él promete responder. Y en cuanto a los injustos, dice el texto, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La cita del Salmo 34 va más allá y dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Es decir, su rostro en el sentido de su ira. Dios mira con amor y con atención a los justos, pero mira con ira a los injustos. De la misma manera que Dios determina y promete escuchar y atender el ruego de los justos, determina que los injustos no prosperen y Él se va a encargar, de que su memoria sea raída de la faz de la tierra. Dice Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Salmos 37, 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. A diferencia de los justos, el Salmo 34 dice que la memoria de los injustos, los malos, va a ser cortada de la tierra. Mateo 25, 46, el Señor nos dice el fin de estos. Él dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese es el final de los injustos. Dios promete estar atento a los justos y a su pueblo, y promete que los injustos no prosperarán. Y último punto en esta noche, hermanos, quizás es el punto más breve, la victoria de los justos. La victoria de los justos. El versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
Y esta pregunta suena un tanto curiosa, de hecho, podríamos pensar que es ironía, porque ¿a qué se refiere el apóstol con que quién nos puede hacer daño? Cualquiera nos puede hacer daño. El mundo puede levantar una persecución contra los creyentes y asesinarlos, como lo vemos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Muchos pueden hacernos daño, de hecho la Biblia nos promete aflicción, dice Pablo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero el punto de Pedro es que nadie puede hacernos daño real. No se puede hacer daño real a aquellos que son justos ante Dios. Nadie puede acusar a aquellos que son justos ante Dios. Nadie puede acusar a aquellos que siguen el bien. Habrá aflicción, habrá prueba, habrá daño aparente, pero no se compara con las bendiciones que vamos a heredar, dice Pablo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De hecho, el daño que nos puedan hacer, Dios termina encaminándolo a bien. Dios termina encaminándolo a bien, dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero que piensen en esto, hermanos. Incluso los que pretenden dañarnos terminan haciéndonos bien. Para los hijos de Dios, todos terminan siendo meros servidores para llevarlos a Cristo. Aún los demonios y el mismo Satanás, cuando ataca con furia, no es otra cosa que una herramienta en las manos de Dios para hacerte bien. Nadie puede hacer daño real a aquellos que están en Cristo. Y quiero terminar leyendo un texto, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 34. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y como conclusión, hermanos, no quiero dejar pasar el hecho de no responder mal por mal o maldición por maldición. Y pensaba mientras leía el texto en cuán rápidos somos o cuán espirituales nos creemos en no maldecir a un incrédulo o a un jefe o a un compañero de trabajo que nos persigue por nuestra fe, pero por el contrario, cuán rápidos somos en maldecir a un hermano, porque simplemente nos ofendió o nos hizo algún daño. Debemos hablar bien de los hermanos aun cuando nos ofenden. Debemos refrenar nuestra lengua del mal, refrenar nuestra lengua del mal, perdón, debemos evitar responder con maldición. Y esto incluye a los hermanos, de hecho, es el contexto de la relación entre hermanos que Pedro está hablando. Y por último, si estás pasando aflicción, por más que cueste aceptarlo, por más que sea difícil de entenderlo, quiero que sepas que nadie puede hacerte daño. Si estás en Cristo, nadie puede hacerte daño. Todos tus enemigos, todas tus aflicciones no son más que servidoras de Dios y herramientas en sus manos para llevarte a Cristo. Por lo que si estás en aflicción o estás pasando una situación difícil, esfuérzate en obedecer y esfuérzate en seguir el bien. Y el apóstol dice, ¿y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, te damos muchas gracias, Señor, por el texto que hemos leído. Y rogamos, Señor, que lo uses, rogamos, Señor, que obres en medio de tu pueblo, que nos guíes, Señor, que nos moldees a la imagen de Cristo y que nos guíes, Señor, a vivir estos principios, Señor, que podemos ver, que nos guíes a amar a los hermanos, Señor, con amor fraternal, que nos guíes, Señor, a evitar responder mal por mal, que nos guíes, Señor, a vivir con mansedumbre, que nos guíes, Señor, a vivir imitando a Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.